en este momento, previo a las actividades, me permito grabar la sesión para los que no se conecten, después puedan checarlos en la repetición de la página que siempre les ponemos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, chicos, permítanme presentarle a la maestra Angélica Rodríguez Flores. Ella es licenciada en educación primaria, maestra en orientación educativa, especialista en evaluación y gestión para resultados, especialista como psicoeducativa en contención, diplomados varios en derechos humanos, igualdad de género, violencia, políticas públicas con perspectiva de género, diplomados Vivir conmigo, Fluir en el amor, Hombres del Nuevo Milenio, asesora pedagógica del CONAFE Nacional y programas compensatorios CEEP de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Su visión es evolucionar emocionalmente y espiritualmente a través del ejercicio de las competencias que ha adquirido en su vida, participando de la corresponsabilidad de ser integrante de una sociedad profesionista educativa y combatiente para revolucionar como hermana de la humanidad. Su misión, aportar elementos para propiciar la reflexión sobre su práctica profesional de cada persona integrante de la sociedad, profesionista educativa o no, para que puedan identificar, reconocer, asentir y potenciar sus conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan estar en acción y poner en claro por qué deben llevar a cabo esa acción, puedan desenvolverse y expresarse con libertad, autenticidad y confianza. Dentro de su trayectoria laboral tenemos que es funcionaria pública por más de 32 años de experiencia, maestra de grupo en preescolar, en primaria y asesora técnica pedagógica, contralora social preventiva de un programa compensatorio de la SED, coordinadora de la red de asesoría de programas compensatorios de la Secretaría de Educación aquí en el estado de Durango, integrante del equipo técnico del CONAFE, jefa de la unidad de análisis y seguimiento del programa Subsecretaría de Servicios Educativos, jefa de Departamento de Gestión Institucional y Educativa de la Unidad de Impulso a la Equidad de Género de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Así también, ella ha impartido diferentes cursos como son planeación didáctica multigrado, que es lo que vamos a ver ahorita, muy enfocado en eso, asesoría in situ, diplomado en intervención pedagógica, derechos humanos, perspectiva de género, gestión institucional, planeación didáctica, lenguaje incluyente, presupuesto basado en resultados, metodología del marco lógico, violencia, protocolos de acoso, transitando entre mis emociones. ¿Sí? Y así, por muchos más actividades que realiza la maestra que nos va a acompañar el día de hoy. Esa es una pequeña semblanza de lo que vamos a tener. Entonces, pues con todo admiración y respeto, les dejo en manos de la maestra Angélica Rodríguez, que nos va a tratar un tema muy importante en relación a lo multigrado. Maestra Angélica, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, profesor Ricardo, y buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias. Adelante, el público es todo suyo. Pues tenemos un periodo que vamos a trabajar con ellos. Adelante. Gracias, profe. Ahí me va marcando usted los tiempos, por favor. Me dijo que cuánto tiempo teníamos, profe. 1 hora y media y ahí lo que sea de preguntas y respuestas en dado caso de que haya algunas dudas en relación a las actividades que estamos trabajando. Tenemos a las 7:30 tema y luego de ahí en adelante o dependiendo de su dinámica, preguntas y respuestas. Muchas gracias, profe. Bueno, pues es un placer haber recibido la invitación del profesor Ricardo y me da mucho gusto conocerles a través de este medio a todas y todos ustedes. Quisiera preguntarles si todos son docentes, ahí levantan su mano, ponen una señal, si son todos docentes o no. Bien, para ir como observando los perfiles que tenemos en esta charla, bien, e irme centrando en sus expectativas y también pensar que todos son de escuelas multigrado, ¿no?
Me voy a pasar ahora a compartir. Gracias. Veo que todos, la gran mayoría, trabajan dentro del ámbito de docencia y quizás también todos tienen la parte de multigrado. Voy a empezar a compartir pantalla. Para compartirles la pantalla. Bien. Les encargo su audio, chicos, si no lo están utilizando, favor de apagarlo para no viciar aquí en la sala. Ahí teníamos a Elizabeth, que nos estaba viciando un poquito. Tienen algunos prendidos sus audios. Les encargo, por favor, tengan previsto eso. Si no, pues desde aquí los podemos apagar, pero yo sé que la actividad va a ser muy interactiva, entonces se los voy a dejar para que lo puedan activar ustedes. Ok. Estoy tratando de presentar las diapositivas. Déjenme. Nada más que no me sube esta parte. A ver, ok. Ok. Aquí voy. ¿Ya se alcanza a ver? Sí, maestra. Oh, perfecto. Ok, comenzamos pues. Bien, la charla que vamos a trabajar ahora es este tema del aula multigrado. Entiendo que por su perfil les interesa mucho este tema, pero sí me gustaría que con esta charla pueda yo ir aclarando algunas pues dudas que puedan tener sobre este tema. Bueno, se supone que ahí la estoy corriendo. ¿Qué pasa? No me corre. Ahí está. Bien. Y entonces, vamos a trabajar este tema que tiene que ver con las características de los grupos multigrado. Entiendo que todos, si todos trabajan con grupos multigrado, pues sería como, voy a mencionar algunas características, pero creo que ya ustedes con su experiencia docente, pues ya saben que tenemos un grupo de alumnos integrados en un solo espacio de aula, que pueden ser niños de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de primaria, de quinto de primaria, es decir, varios grados dentro de una aula donde un maestro está impartiendo la clase o desarrolla su intervención pedagógica, y entonces una de las principales características pues es que son varios alumnos de varios grados escolares, y podemos entender que las escuelas unigrado son las escuelas de organización completa, mientras que las multigrado son las escuelas que tienen varios grados, es decir, bidocentes, unitarias, bidocentes, tridocentes, tetradocentes y pentadocentes. Esto es, las unitarias, pues es aquella escuela que tiene un maestro 6 grados, ¿no? En el caso de escuelas primarias. En el caso de escuelas secundarias también tenemos escuelas multigrado, que son las escuelas que tiene un maestro y que tiene los 3 grados de secundaria, igual en el caso de preescolar. Y en el caso de las escuelas bidocentes, pues son las primarias, las escuelas que tienen 2 grados, 2 docentes para dar los 6 grados, en el caso de primaria, primero y segundo y tercer grado, tercero, cuarto quinto, cuarto, quinto y sexto en el caso de los grados superiores. Y las escuelas tridocentes, pues las que tienen 3 maestros, las escuelas tetradocentes, las que tienen 4 maestros, y las pentadocentes, las que tienen 5 maestros. Y ya las de organización completa, pues ya son las escuelas que tienen 6 maestros, pero que además tienen una característica, que uno de los maestros atiende grado y aparte hace las funciones de encargado de la escuela, de la dirección de la escuela. Por lo tanto, su gestión educativa es como mucho más amplia, porque toma roles de un director técnico, pero además
también interviene y como docente, y esto también le amplía pues es un grado de dificultad, ¿no? Entonces vemos aquí que un maestro de escuelas multigrado o de grupos multigrado tendría que tener como habilidades y conocimientos para conocer no solamente todas las asignaturas, sino todas las etapas de desarrollo que tiene un alumno desde los 6 años, en el caso de primaria, hasta los 12 años que estamos en secundaria. Y ahí podemos ir viendo todas las etapas de desarrollo que tendrían. Pero además, las características de los aulas multigrado, de los grupos multigrado, son muy complejas porque tenemos alumnos y alumnas de todas las edades, de todos los grados, de todos los, y cada contexto de donde está la escuela ubicada, pues es un contexto que trae su propia cultura y sus propias formas de relacionarse, lo que hace más complejo este grupo multigrado. Más esto, de alguna manera, desde que estamos en México con el tema de educación multigrado, puesto que el mayor porcentaje de las escuelas son escuelas multigrado. Tan solo en el estado de Durango tenemos de 5,400 escuelas, más del 50% son multigrado, lo que quiere decir que al tener estas escuelas, la Secretaría de Educación Pública se ha enfocado bastante en estos grupos para encontrar las fortalezas que podemos encontrar en estos grupos, como son el hecho de tener niños mayores, ¿no? Bueno, estas son algunas de las características. También observamos en este tipo de aulas multigrado que se limita mucho el tiempo efectivo de enseñanza en el aprendizaje. Los maestros y las maestras, sobre todo cuando son recién egresados de las escuelas normales, de las instituciones formadoras de docentes, que no tienen mucha experiencia en el trabajo, y lo comento porque a mí me pasó cuando egresamos de la normal, nos enseñan a trabajar con grupos, pero no propiamente con grupos multigrado. Y entonces llegamos prácticamente ciegos al aula y donde no sabemos qué hacer con un grupo de niños que tenemos todos los grados a la vez, y eso nos consume mucho tiempo. Y entonces el tiempo efectivo de aprendizaje, pues en lo menos que nos damos cuenta, ya nos llegó la hora de recreo y apenas estaba yo dando las indicaciones para un grado y luego el siguiente grado y el otro grado cuando se me acabó el tiempo. Así que es mucho más fácil, y la práctica lo dice, y la observación que hemos realizado en las escuelas nos dice que es mucho más fácil para un docente en la práctica y que desconoce cómo trabajar con un grupo multigrado, es mucho más fácil irse a una forma tradicional de enseñanza, como viene siendo poner ejercicios por grado, dictar por grado, los de primero hagan esto y luego los de segundo, y se va como tardando para dar estas indicaciones y poder trabajar con todos los grados, ¿no? Es importante comentarles, compañeras y compañeros, que cuando uno trabaja con grupos multigrado, no podemos despegar de la mirada que es un solo grupo y no son varios grupos. Es decir, ver a los 20 estudiantes como una unidad, no separados. Sí, con diferentes perfiles de egreso, tener claro yo como docente que yo debo de estar pendiente de no perder los perfiles de egreso que yo debo de garantizar, es decir, primer grado, ¿cuál es el perfil de egreso al final del ciclo escolar? Tercer grado, ¿cuál es el perfil de egreso al final del ciclo escolar, ¿no? Y entonces, ir trabajando yo al grupo, viéndolo como una unidad, me permite mucho simplificar este proceso de intervención pedagógica, hacerlo como más ligero, más fácil para mí, pero además eficientar el tiempo efectivo de enseñanza, que no se logra más de que cuando yo docente pueda ver al grupo como una unidad y pueda en ese sentido estar planeando para este tema como una unidad. Si empiezo a fragmentar
estos contenidos y estas formas de trabajar la intervención pedagógica, sin duda voy a tener tiempo no tan efectivo. Para esto es importante que todos empecemos a decir, ok, ya tengo yo este grupo multigrado, ya tengo varios grados, ya doy primero y segundo, ya doy primero, segundo y tercero, ya doy cuarto, quinto y sexto, o doy tercero y cuarto, o doy quinto y sexto de primaria, o doy todos los grados. Ver los contenidos. ¿Qué contenidos tengo yo claros? Si yo tengo un grupo multigrado, lo primero que tengo que hacer es, ¿cuáles son los contenidos? Analizar los contenidos de cada bloque y de cada asignatura y de cada grado. En esta dimensión vemos que los con planes y programas de estudio vienen distribuidos un bloque para 2 meses. Así el primer bloque se ve en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, segundo bloque, tercer bloque, enero, febrero. Es decir, ustedes ya saben de esto, porque si están frente a grupo, ya saben que cada bloque es para 2 meses. Pero una cosa son los contenidos que están marcados en el programa de estudio y que luego nos preocupamos mucho por yo concluir con los contenidos y decir al término de los 2 meses yo debí haber acabado con todos los contenidos marcados en el programa de estudios. Y otra cosa es que realmente el tiempo me alcance y cómo yo voy organizando estos contenidos. Así que un maestro de aula multigrado debe poner como en un mapa todos los contenidos de cada asignatura y de cada grado. Organizarlos de tal manera que pueda tener una visión amplia y horizontal sobre el contenido de primer grado en español en el ámbito de estudio, el contenido de segundo grado de español en el ámbito de estudio, el contenido de tercer grado de español en el ámbito de estudio, el de cuarto grado, según los grados que tenga. Si no comienza por organizar y tener una mirada horizontal de los contenidos de cada grado que atiende, sea si primero y segundo, pues nada más los de español, de primero y segundo, pero por ámbito de estudio. Conocer además los componentes y los ámbitos, los temas que se abordan en cada bloque y en cada grado es muy relevante. No puedo partir yo a la intervención pedagógica si no tengo yo claridad en qué contenidos. ¿Esto qué me permite a mí analizar? Si yo pongo en un plano horizontal todos los contenidos desde un principio y los organizo, además sé que lo del bloque 1 lo voy a trabajar en septiembre y octubre, entonces voy a poder observar el nivel de complejidad, pero además qué tanto se pueden observar los contenidos. Esto es, en el caso de matemáticas, los números naturales del 0 al 10 para el caso de primaria, de primero de primaria, del 0 al 20 en segundo grado. Así podemos observar que el tema son números naturales, pero en primer grado es hasta ciertos números y en segundo grado es o un avance un poco más. Esto se le llama justo grado de complejidad o nivel de complejidad, porque van los contenidos aumentando de nivel de complejidad. Esto es en el caso de los contenidos. Ahí pues podemos observar, si organizamos en un plano horizontal todos los contenidos, me permite además a mí saber, ok, estoy hablando de los números naturales, pero para primer grado los números naturales son el conteo. En el caso del conteo, hasta dónde voy a llegar. En el caso de las operaciones, pues son nada más suma para primer grado, resta para segundo grado, multiplicación para tercero, etcétera. Pero eso ya son operaciones. ¿Ven cómo podemos discernir entre lo que son los números naturales como un tema, un contenido que tiene cierto nivel de gradualidad, es decir, que va avanzando de primero a sexto grado? Si los pongo todos en un plano horizontal, veo los números naturales como contenido. Si pongo las operaciones, entonces voy a ver que en el primer grado es suma, en segundo grado es resta, ya maneja dos operaciones básicas, en tercer grado ya es multiplicación y en cuarto, quinto y sexto grado ya podemos ver los diferentes niveles de fracciones, ¿no? Pero son operaciones. Ahí podemos observar que la enseñanza de las matemáticas pues también es como
esta parte de identificar los bloques y los componentes de las matemáticas, igual que en el caso de español. Entonces, maestras y maestros, compañeras y compañeros, cuando yo agarro un grupo multigrado, es muy importante comenzar por hojear el programa de estudios de cada grado, por analizar los contenidos de cada bloque, por ponerlos en un plano horizontal para identificar qué tanto se parecen, qué tanto no se parecen, qué temas puedo tomar de ahí que sean como comunes para poder yo abordar en todo el grupo como una unidad y además tener claro como docente que aunque sea el mismo contenido, hay una pequeña gradualidad por el nivel de desarrollo del niño, tanto biológico como mental, y además por el grado que está cursando. Entonces, yo les recomiendo mucho esta parte porque aparte la viví como integrante del equipo técnico nacional del CONAFE desde 1994, esta parte de entender y de asesorar a los maestros sobre cómo desarrollar la intervención pedagógica es sumamente compleja. Algo que facilitó mucho este trabajo son los talleres de coaprendizaje. No sé si ustedes han escuchado hablar de estos talleres de coaprendizaje, pero su nombre lo dice, es un taller que yo diseño como docente para propiciar este coaprendizaje dentro del aula entre los alumnos más expertos y los menos expertos. En aquel tiempo les llamábamos novatos y expertos, pero yo prefiero utilizar expertos y un poco no tan expertos para no decir que son novatos, porque no me gusta la palabra novato. Pero los talleres de coaprendizaje tiene la bondad de hacer un taller como por rondas. Cada taller lleva una ronda, 2 rondas, 3 rondas, dependiendo, y hay como un tiempo definido para hacerlo. Si yo tengo, miren, algo muy importante es una clase pedagógicamente hablando, el tiempo mínimo es en el aula de 30 minutos y máximo de 45 minutos. Así que un taller de coaprendizaje yo lo puedo diseñar para 45 minutos máximo, es decir, si estoy en la asignatura, me gusta decir que estoy en una asignatura de ciencias naturales porque a mí me ha quedado claro esta parte de que para poder yo partir de los intereses y necesidades del niño, necesariamente tengo que partir de una asignatura del tipo conceptual. Es importante decirles que las asignaturas del currículum se dividen en conceptuales y procedimentales. ¿Qué quiere decir esto? Que las asignaturas procedimentales son el español y las matemáticas porque nos permiten desarrollar las habilidades, proceder para accesar a otros conocimientos a través de practicar el conocimiento. Entonces, una asignatura conceptual es la asignatura, todas como las ciencias naturales, la historia, la geografía. Así, un taller de coaprendizaje yo lo puedo diseñar desde un ámbito de una asignatura conceptual, pero desarrollando una habilidad procedimental a través de una asignatura procedimental como es el español. Ejemplo es los seres vivos, pero los seres vivos, que es de ciencias naturales, yo la puedo trabajar para que hagan oraciones del español o bien hagan un resumen que tiene que ver con la asignatura del español. Entonces, los talleres de coaprendizaje los diseño para 45 minutos y esos 45 minutos o 30 minutos que diseño tienen como 3 rondas. Esas rondas permiten al docente decir, ok, si voy a trabajar por decir los verbos o las oraciones de los verbos en el español, entonces trabajo el contenido de ciencias naturales relacionada con los animales, con los seres vivos, y trabajo esta parte de, en el primer taller, en la primera
ronda del taller es lectura de los seres vivos, ¿no? Entonces, la primera actividad es esta parte de integrar al grupo en equipos, que ahí vemos una modalidad de organización grupal que es en equipos, o bien puede ser en binas. Ustedes deciden integrar al grupo en equipos para realizar la lectura de los seres vivos. Y esa lectura la saco de ciencias naturales. Y entonces, ahí yo les doy, si está muy grande la lectura, o muy pequeña, que para los 45 minutos no se recomienda una lectura muy extensa. Entonces, debe de ser una lectura muy pequeña, muy resumida, pero yo docente la elijo con el tiempo del taller que voy a trabajar. Y entonces yo tengo al grupo, voy a poner el ejemplo de un grupo de un maestro que tiene los 6 grados de educación primaria, porque sería diferente para un maestro que tiene quinto y sexto solamente, o para uno que tiene tercero y cuarto. Esto tiene mucho que ver con los tiempos que yo voy considerando al momento de diseñar mi taller de coaprendizaje, porque los niños de primer grado y de segundo no tienen las mismas habilidades y el mismo ritmo para leer o para escribir que un estudiante de quinto y sexto grado. Entonces, los tiempos en el diseño del taller, por supuesto que son bien diferentes. Pero pongámoslo para el ejemplo, para un grupo de un maestro que atiende los 6 grados de primaria y entonces integra al grupo en equipos de diferentes grados. Es muy importante que ahí en un equipo de diferentes grados, lo puede hacer de 2 maneras. Puede ser equipos, si tiene 20 niños, puede hacer un equipo donde haya un niño de cada grado en cada equipo, o si tiene, o puede hacer los equipos por grados, por ciclos. El ciclo 1 es primero y segundo, el ciclo 2, tercero y cuarto, y el ciclo 3, quinto y sexto. ¿Ven? Aquí podemos conocer otra de las características de las aulas multigrado, que es el trabajo por ciclos. Ahí, en los talleres de coaprendizaje, entonces, el docente decide cómo trabajar un taller o cómo diseñar un taller de coaprendizaje donde la intención es que coaprendan unos con otros, que los más expertos de los grados superiores puedan apoyar a los menos expertos de los grados inferiores. Y diseño una actividad de organizar por equipos donde los estudiantes leen un texto de los seres vivos. Es la primera ronda de 10 minutos o 5 minutos. Y entonces ahí pongo, esto viene a retomar con mucha fuerza lo que vienen siendo los guiones de trabajo en las aulas multigrado. No sé si ustedes conozcan lo que vienen siendo los guiones de trabajo, pero los guiones vienen a apoyar al diseño de estos talleres de coaprendizaje, porque todo es por guiones. El maestro diseña el guión, se lo da a los estudiantes cuando ya integró los equipos y ahí les dice, realizar la lectura de los seres vivos y tienen de tiempo 5 o 10 minutos. Si se fijan, ahí es el momento ideal para que se aprovecha para poder que los niños de quinto y sexto puedan leer la lectura y los menos niños de primero y segundo puedan entender lo que estamos diciendo de ahí, ¿no? De la lectura, porque hay muchos niños en primero y segundo que no leen todavía, no tienen consolidado el proceso de adquisición de la lectoescritura. Estos talleres nos ayudan. Esa es la primera ronda y digo 10 minutos y entonces se acaba el tiempo y la segunda ronda es, ahora, ¿qué voy a hacer con ese conocimiento? Ahora los pueden poner a trabajar oraciones donde los de grados superiores, ahora sí, ya los pueden separar después de la lectura, segunda ronda, se separan por ciclos y entonces ahí pueden poner ya una actividad por ciclo, donde ponen a los niños de quinto y sexto a que hagan un resumen sobre lo que se leyó. El resumen es la estrategia de comprensión lectora de más alto nivel de complejidad y lo miden en los exámenes de estándares nacionales. Las estrategias de comprensión lectora son más o menos 12, pero las más simples están de las características de los textos, que son
tal como lo dice el texto. La segunda, bueno, esas las ubicamos en el grupo A de habilidades de comprensión lectora, que son a partir de los textos, habilidades de comprensión lectora a partir de información no presente pero sugerida, etc. El caso es que el resumen es la estrategia de comprensión lectora de más alto nivel de complejidad, porque integra en un todo el contenido de una lectura. Por eso la pongo para quinto y sexto como ejemplo en este caso. Y entonces ya separan por ciclos y en quinto y sexto pues poner resumen. Para tercero y cuarto, encontrar en la lectura todas las oraciones que encuentran con el sujeto, el verbo, el predicado, etcétera. Esto es para trabajar un contenido de español que es más complejo para tercero y cuarto. En el caso de español, con el tema de las oraciones y sus complementos. Para el caso de primero y segundo grado, pues es más sencillo como escribir nada más nombres de animales o de seres vivos, puesto que ellos todavía no han consolidado el proceso de adquisición de la lectoescritura, pero podemos hablar de verbos o de sujetos en el primero y segundo grado. Ven cómo aquí podemos ir viendo dos modalidades de organización grupal, que es en equipos, y luego los separo en equipos de diferentes grados, luego los separo por ciclos, donde ya acerco más a los niños de primero y segundo, que siempre segundo grado se consolida lo de primero, cuarto grado consolida lo de tercero y sexto grado de primaria consolida lo de quinto grado. Por eso trabajar primero y segundo es un ciclo que se viene como a consolidar el aprendizaje o el perfil de egreso que en primero no se había consolidado. Entonces, esta forma de organización grupal ya por ciclos me permite a mí en una segunda ronda del taller de coaprendizaje diseñar otra actividad, pero ya donde van a trabajar con una asignatura procedimental, que es el español, a partir de un conocimiento conceptual, que es una asignatura de ciencias naturales. Una tercera ronda de este taller de coaprendizaje, yo ya también les voy a dar su tiempo. Dije que el taller de coaprendizaje lo puedo diseñar para 30 minutos, pedagógicamente hablando, o máximo 45 minutos, porque es lo que está permitido. Los alumnos se cansan mucho de estar mucho tiempo con una clase, y en este caso pensarán que están con ciencias naturales y luego, sin darse cuenta, pasarán a la asignatura de español. Y una tercera ronda es el tema de qué van a hacer ahora con ese aprendizaje, pues socializarlo, ¿no? Y socializar este aprendizaje construido, lo pueden socializar en grupo, de nuevo, ya como qué aprendieron, pero ya lleva su tiempo. Entonces, 10 tiempos de lectura, 10 tiempos para trabajar en el tema respecto de la lectura relacionado con la asignatura de español, y otro tiempo para socializar en el grupo y un tiempo para cierre. ¿Se dan cuenta más o menos? Bueno, a grosso modo, trato de explicar lo que vienen siendo los talleres de coaprendizaje que vienen a apoyar en el aula multigrado con sus propias características, pero que además es muy importante nunca como docente multigrado perder de vista, insisto, las edades, las etapas de desarrollo que tienen que ver con los intereses de las niñas y de los niños. En cada etapa de desarrollo hay diferentes intereses y necesidades y tenemos diferente maduración mental. Bien. Después de esto, también nos viene a apoyar mucho los modelos pedagógicos globalizadores. Estos son excelentísimos para poder trabajar en un aula multigrado. Toda vez que nosotros no podemos trabajar con un grupo con el conocimiento fragmentado, nos viene muy bien utilizar los modelos pedagógicos globalizadores, como vienen siendo los centros de interés, los proyectos de aprendizaje, los centros de interés de Ovidio de Crowley,
los proyectos de aprendizaje no recuerdo el autor ahorita, pero estos proyectos de aprendizaje se separan en proyectos de aprendizaje tecnológicos, científicos y ciudadanos, y nos vienen a apoyar mucho en la parte de las asignaturas que tienen que ver con ciencias. Y tendríamos todas las técnicas de Freinet que nos apoyan también a desarrollar la habilidad para analizar todo lo que viene siendo las ciencias. También Freinet, puesto que surge su enfoque metodológico de Ovidio de Crowley, es como un discípulo de Ovidio de Crowley, Freinet. Toma una parte de ahí y crea sus técnicas. Son 7 técnicas de Freinet las que podemos trabajar para globalizar el contenido o los aprendizajes o los contenidos de un grupo multigrado. Es importante decirles que es diferente. Mucho se habla en las escuelas multigrado de lo que viene siendo la globalización y la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad se ve desde el maestro hacia los estudiantes, es decir, yo puedo diseñar una planeación didáctica desde una mirada de decir, el ejemplo que acabo yo ahorita de exponerles a ustedes es, yo diseñé un taller de coaprendizaje desde relacionar, interdisciplinar la asignatura conceptual de ciencias naturales con la asignatura procedimental del español. Eso es interdisciplinariedad, es relacionar varias asignaturas, pero si al momento de diseñar las actividades yo no tengo cuidado de que esa interdisciplinariedad no se sienta por el educando, entonces no es globalización. La globalización se observa del alumno hacia el maestro, mientras que la interdisciplinariedad se ve del maestro hacia el alumno. Es yo docente diseño estrategias desde varias disciplinas, pero el alumno lo recibe todo globalizado, de tal manera que no percibe en qué momento pasa a una asignatura de español. Parece ser que está con la misma asignatura desde que empieza. Por eso, solamente en la manera en que el niño lo recibe, él es como se percibe la globalización. Es decir, la globalización pretende que el conocimiento no se dé fragmentado, que los contenidos no estén fragmentados y que el alumno le llegue de manera íntegra, sin fragmentación. Esa es una habilidad que poco se percibe, pero que está, ¿cómo les explico esta parte? Que cuando estamos diseñando como docentes una planeación didáctica relacionando varias asignaturas, no hallamos cómo relacionar una con otra y entonces damos un salto en la actividad y nos metemos a la siguiente asignatura, de tal manera que el alumno lo siente así como, ¿en qué momento yo estaba en esta asignatura y ya pasé la otra? Sí se da cuenta que pasa la otra asignatura. Y la globalización, si no se da cuenta, es muy buena la globalización. O sea, quiero decirles que si el alumno no se da cuenta que pasó a otra asignatura, quiere decir que estamos globalizando muy bien, ¿sale? Esa sería como la palabra más ideal para esto. Podemos trabajar muchos temas con los modelos pedagógicos globalizadores, que ustedes conocen mucho, pero sobre todo es importante que sepan ustedes que estos modelos pedagógicos globalizadores nacen justamente para poder partir el proceso de enseñanza-aprendizaje empezar desde tomar en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos. Esto ustedes ya lo saben bien con la nueva escuela mexicana, que la nueva escuela nos marca que los niños se deben de estar al centro, el alumno está al centro y todo lo que hacemos dentro del aula es a partir de sus intereses, de sus necesidades, de sus inquietudes, pero además que para que el aprendizaje significativo realmente sea significativo, tenemos que tomar en cuenta su día a día, lo que vive, su experiencia, su contexto. Es muy complejo esta parte de yo trabajar un tema que tiene que ver con la salud cuando tengo niños de quinto y sexto año
¿cómo trabajo el tema de, un tema que se me viene ahorita viene a ser la salud reproductiva, ¿no? Este tema de la salud reproductiva no lo puedo abordar yo de la misma forma con alumnos de quinto y sexto año que viven en un municipio, que viven en lo urbano, va. Lo abordo diferente con los niños de quinto y sexto, la salud reproductiva, que viven en una zona rural. ¿Por qué? Porque las vivencias, las expectativas, el conocimiento que tienen es completamente diferente. Entonces, el modelo pedagógico globalizador, su ventaja, su característica, su riqueza es de que parten del interés y necesidad del niño. En estos dos ejemplos, entre niños urbanos y rurales, observamos que el interés y la necesidad del niño urbano no es la misma en la salud reproductiva que el niño rural. ¿Ven cómo cambiaría la forma de abordarlo? Y ahí empezamos a ver qué intereses tienen sobre la salud reproductiva y es diferente, completamente diferente los intereses de los niños de quinto y sexto sobre la salud reproductiva que los urbanos. Bien, entonces es muy importante que ustedes vayan conociendo estos modelos pedagógicos globalizadores que nos facilitan mucho la enseñanza en el aula multigrado, nos eficientizan el tiempo, nos permiten trabajar con los alumnos, con el grupo de alumnos multigrado como si fueran uno solo, una unidad. Para esto ustedes lo conocen perfectamente, la unidad didáctica. La unidad didáctica, como todos sabemos, pues nos permite trabajar con el grupo multigrado, diseñar la intervención pedagógica y podemos decir que la unidad didáctica tiene muchos elementos que tiene para poder de manera ordenada ir trabajando los contenidos sin que fragmentemos y sobre todo que podamos tener este conocimiento de que cómo podemos abordar esos contenidos de manera congruente con lo que los alumnos esperan. Es decir, para mí la unidad didáctica es el último, la concreción del currículum. Mientras que en la organización de los contenidos que podemos observar aquí, apenas estamos viendo, digamos, la organización de los contenidos como tal, la concreción de los contenidos es la unidad didáctica. Cuando ya voy plasmando el qué, el cómo, el por qué y el para qué, pero ya de una manera muy globalizada y muy de acuerdo a los intereses de las y los niños. Podemos decir en esta diapositiva, podemos observar que aquí tenemos una asignatura de español, matemáticas, ciencias naturales y geografía. Aquí podemos observar qué modelos pedagógicos se prestan más para trabajar las asignaturas por sus características y por su enfoque. Miren esta parte de español, vemos los proyectos didácticos, las actividades permanentes. En matemáticas, esta parte que no se ha podido entender muy claro sobre lo que son las secuencias de situaciones problemáticas, que es el enfoque de las matemáticas, y que tiene su razón, y de cómo voy llevando yo a las y los estudiantes a que con el tema de los problemas matemáticos generalmente es muy complejo porque no sabemos resolver problemas y salimos de primaria y no sabemos resolver problemas, pero esa razón de que la didáctica de las matemáticas no se ha entendido bien cómo podemos diseñar una secuencia que vaya entrando en un grado de complejidad más y más. Esto es toda una metodología. El trabajo de las ciencias naturales pues es por proyectos, ya vimos las secuencias didácticas y las secuencias didácticas que ustedes conocen muchos, todas sus etapas, inicio, desarrollo, cierre, evaluación, todo lo que contempla una secuencia didáctica que vamos teniendo evaluación, recuperando estos conocimientos previos de los estudiantes. Yo le llamo a esta parte de ganchar un conocimiento nuevo con un conocimiento previo, ganchar a través de un mensaje
que gancha el interés del alumno por querer aprender el nuevo conocimiento, pero que si yo docente no lo gancho de lo que traen como experiencia previa o conocimiento previo sobre un tema, no, es más difícil que accese al aprendizaje del estudiante, ¿no? Y en este sentido, es muy importante que, y ahora lo veo con el tema de los derechos de las niñas y de los niños. En 1996 hablaba yo a los maestros sobre que era muy importante que a los maestros multigrados sobre todo, porque eran los que yo asesoraba, que era muy importante que los alumnos, a los maestros les presentáramos a los alumnos el currículum de la semana o del mes, que tenían derecho a saber qué se esperaba que aprendieran cada día y cada semana. Pero no, parecía ser como que, ¿por qué les voy a mostrar a los alumnos todo lo que tienen que ver? Y como que se lo seguían guardando, ¿no? A la distancia ahora nos dicen, es muy importante darle a conocer al alumno lo que se desea que aprenda y que va a aprender, ¿no? Y entonces de ahí el tema de escoger los conocimientos previos sobre el tema, saber, diagnosticar y bueno, todo lo que tiene que ver con las unidades didácticas, que no podemos empezar a trabajar un tema si antes no recuperamos esta parte de qué saben sobre el tema y luego el desarrollo de la secuencia, todas las actividades que son los conocimientos nuevos ganchados con los viejos y luego la evaluación, ¿no? Entonces, con todas sus formas de lo que es una secuencia didáctica que ya sabemos nosotros que tienen, bueno, estoy dando por hecho que ustedes saben, ¿no? Que es una secuencia, es lo que están trabajando a diario. Espero no equivocarme. En caso que pues alguna duda y me la comenta. Miren, esta diapositiva nos explica lo que yo les comentaba. Las fases del proceso de planeación didáctica tiene todos estos dos niveles, digamos, de concreción, lo que viene siendo el diseño curricular y la gestión curricular. La gestión curricular es cuando ya están ustedes dentro del aula, grupo multigrado, trabajando toda la intervención pedagógica, cómo planean una cosa y cómo esta gestión debe de ser flexible, porque no podemos nosotros estar diciendo, yo diseño una cosa y así tiene que ser, una planeación, una actividad, así tiene que ser. Por eso se llama gestión. La gestión es la capacidad que tenemos las maestras y los maestros para en el momento de la actividad hacerla flexible, cambiar de dirección. Y esta gestión curricular es en función de los intereses y necesidades del alumno que durante la intervención pedagógica van cambiando. Yo sé que esto les ha pasado como docentes, les ha pasado que están trabajando un tema y de repente alguien sale por ahí con una inquietud y hay que cambiar la actividad, hay que cambiar lo que yo traía planeado, pero si llevo una planeación clara, por mucho que la cambie, la sigo centrando, redireccionando hacia la actividad planteada y lo que yo quería lograr. O sea, no permito que el hecho de cambiar de la actividad me desvíe del foco del objetivo del día, de lo que yo sabía que tenía que lograr. Pero sí, la forma la puedo cambiar en el momento, por eso se llama gestión curricular. Y es muy complejo esta parte de cómo voy tomando decisiones como docente, ¿no? Bien, quiero comentarles que los proyectos de aprendizaje, a mí me encantan estos porque les decía, me ayudan mucho en la parte de la globalización. Y creo que donde más se ve el enfoque en los modelos metodológicos globalizadores son en el aula multigrado. Es donde más apoyan a los docentes con toda esta necesidad que tenemos de trabajar con los alumnos, viéndolo a todos los niños y niñas de los diferentes grados como si fueran una unidad. Los modelos metodológicos pedagógicos, globalizadores nos ayudan mucho. Y los proyectos de aprendizaje, me encantan los proyectos, los tres tipos de proyectos, porque todos tienen una intencionalidad. Los científicos aquí están
relacionados, como dice la diapositiva, con el trabajo científico formal. Esto, en aquellos años yo le decía a los maestros de escuelas multigrado, una de las fines de las ciencias naturales es desarrollar el espíritu científico de los y las alumnas, pero no se desarrolla. Llegamos a la licenciatura con muchas áreas de oportunidad, incluso cuando tenemos que hacer nuestras hipótesis de investigación para hacer nuestra tesis en la licenciatura, andamos que batallamos mucho porque esta habilidad de investigar de manera científica no se nos potenció en las aulas, la primaria. Yo veo que el horario de jornada académica en primaria está muy cargado al español, muy cargado a ciencias naturales, un poco más en ciencias naturales, un poco menos en, es decir, las 5 horas de la jornada académica de primaria, yo la veo distribuida. Todos los días hay español, todos los días hay matemáticas, cada tercer día hay naturales, cada, no sé, una vez a la semana nada más, o 2 veces a la semana, o una vez a la semana historia, geografía. Me explico con esta parte de qué porcentaje le voy yo dando, qué tiempo, qué porcentaje de tiempo le voy dando yo a las asignaturas. Esa es otra de las razones por las que me gusta mucho la globalización, porque me permite a mí, a través de un modelo pedagógico globalizador, trabajar varias asignaturas que, como les comentaba, una cosa es relacionar varias asignaturas y otra cosa es en la concreción del currículum, en la gestión curricular, es cómo yo diseño las actividades para que las y los alumnos puedan ver la globalización, puedan recibirla como globalizado el conocimiento. Los proyectos científicos, pues, nos ayudan mucho a que las y los alumnos desarrollen este espíritu científico. Y créanme que yo siempre digo, sería maravilloso que si en verdad se llevara esto en el aula multigrado, tendríamos muchos científicos en que emergerían de las escuelas rurales multigrado, ¿no? Porque me parece a mí que es donde más descuidado tenemos. De entrada aquí en las zonas urbanas, pues no se ven estos tipos se ven, pero yo los he visto que trabajan los proyectos de aprendizaje, pero de una manera muy simple, y me parece que solamente conocen ciertos tipos de proyectos. Los proyectos tecnológicos aquí vemos, estos sin duda nos ayudan mucho a que los alumnos puedan hacer un producto, ¿no? Que vayan trabajando este ingenio, amplíen sus conocimientos, etcétera. Muy interesantes estos proyectos tecnológicos y los proyectos ciudadanos. Siempre, siempre, todos los proyectos tienen una finalidad y la finalidad es tener un producto, pero si parten de los intereses y necesidades de los alumnos, definitivamente el producto tiene que ser algo que sirva, tiene que ser algo que en verdad se aplique. En el caso de los ciudadanos, vemos cómo con todo un trabajo de proyectos, las alumnas y los alumnos pueden cambiar todo un contexto, desde la contaminación de un río como un proyecto de aprendizaje. Y voy a comentar esto, que en una ocasión fui a una comunidad y yo veía en el río los pañales ahí tirados en el río, y yo decía, bueno, es que cómo yo estoy trabajando el tema de la contaminación en la escuela y cómo yo convierto el tema de contaminación en un proyecto de aprendizaje que emerge de una necesidad de la comunidad para, digamos, limpiar ese río de esa contaminación. Y entonces todas las y los alumnos trabajando sobre este proyecto de aprendizaje ciudadano que me permite a mí limpiar el río y de toda la contaminación que está. Claro que para eso se requiere mucha organización, muchos equipos en el aula, unos para una cosa, otros para otra cosa, y con sus actividades muy claras. Esto es, maestras y maestros, muy interesante. Cómo yo puedo con estos modelos metodológicos globalizados poder no fragmentar el contenido, el conocimiento, desarrollar las habilidades de las y los alumnos que se requieren de acuerdo al grado,
por su grado de complejidad, de acuerdo a su perfil de egreso, de acuerdo a su etapa de desarrollo. Bien, y además cambio los contextos, mejoro y sirven en verdad para algo, ¿no? Bien, y las secuencias didácticas, pues aquí estamos viendo que son este conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se van como jerarquizando, ¿no? Bien, en este sentido, voy a dejar de compartir para ahora pasarles un ejemplo de lo que yo estaba diciéndoles en cuanto a esta parte de, déjenme ver, de, este es un documento en Word que les voy a compartir aquí. Voy a hacerlo un poco más grande para que lo logren ver. Miren, esto es algo que en el 2012 yo construí, es el ejemplo de lo que les estoy hablando, al ser asesora de programas compensatorios de toda la red de asesoría, estábamos con este que es el coco de estar viendo lo que les decía. Lo primero que debemos tener claro es en este plano horizontal, los contenidos que voy a abordar yo en cada asignatura. En este caso vemos que es español, que son los aprendizajes esperados por bloque y por ámbito, y es el ámbito de literatura. Si se dan cuenta, aquí vemos el primer grado, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Esto sin duda le deja mucha claridad al docente multigrado sobre qué voy a ver, cómo lo voy a ver y qué grado de complejidad hay en cada contenido. Así, por ejemplo, podemos ver aquí, anticipe el contenido de un texto a partir de la información que le proporcionan títulos e ilustraciones. Aquí, interpreta el contenido de una fábula. Aquí podemos ver lo que ustedes ya han visto, que es identifica diferencias de oralidad y escritura y el empleo. Vemos cómo va avanzando este contenido, ¿no? Y entonces vemos aquí unos posibles nombres de proyectos que yo pudiera trabajar por grado. Aquí ustedes, bueno, si el maestro es de primero y segundo, aquí podemos ver los posibles nombres de proyectos. Si trabajan tercero y cuarto, aquí están. Si trabajan quinto y sexto, podemos ver aquí, por ejemplo, en tercero y cuarto, vean, contar y escribir chistes para publicarlos, escribir trabalenguas. Aquí, esta es la diferencia entre un grado y otro. No sé si quede claro esta parte, pero aquí tenemos los productos finales que se esperarían, porque además estos productos finales están en base a lo que nos marca el programa de estudios, porque si ustedes tienen grupo, se dan cuenta que ya les marca el aprendizaje esperado, les marca el producto final. Está hecho en función a lo que nos venía marcando, lo que nos viene marcando el programa de estudios. Y entonces, para poder nosotros decir, porque luego vienen las evaluaciones y luego nos dicen, bueno, ¿y cuál es tu producto final? Aquí tú me tienes que dar chistes, ¿no? Para publicar en el periódico. Aquí tú me vas a dar un compendio de fábulas de la biblioteca del salón. Y entonces, el nombre del proyecto de un aula multigrado sería elaborar un periódico mural para publicar textos producidos por los alumnos. Este ya es de todos los 6 grados, ¿sale? Pero ya tenemos claro que vamos a ir abordando en cada grado, ¿no? Y a través de este gran proyecto, gran título, pueden las y los alumnos entrar en todos esos contenidos que les decía. La concreción del currículum es a través de la secuencia didáctica o de la unidad didáctica, donde ya ustedes están trabajando sus conocimientos previos, inicio, desarrollo, cierre, ¿no? Y pueden ir trabajando. Aquí podemos ver el bloque 2, si se fijan, está la misma asignatura, el mismo ámbito, pero el bloque 2, ¿no? Y así, tener claro los bloques, tener claro los contenidos, eso es lo que yo recomiendo. Como cada docente multigrado tenga claro antes de empezar a hacer sus planeaciones que pueda ver en este plano horizontal todos
los conocimientos, todos los contenidos, ¿no? Bien. Por ejemplo, miren, aquí tenemos el bloque número 2. Esto ya es para por ahí, para enero, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Acuérdense, un bloque se aborda en 2 meses y sigue siendo el ámbito de literatura, pero aquí ya está todo el bloque número 2, que sería para noviembre, diciembre, y entonces para todos los grados, y entonces el proyecto multigrado es elaborar un compendio de diferentes tipos de textos, como son cuentos, poemas, refranes y leyendas. Ese es el proyecto, ¿no? Y aquí tenemos el bloque 3. Vemos cómo vamos cambiando en cuanto a los nombres de proyectos. Son nombres de proyectos por ciclo, por grado. Pueden unir esto, pueden quedarse con solo esto, los cuentos, aquí canciones, pueden, no sé, ustedes, según, por eso está así, porque no sabemos o sea, el maestro que está escuchando esta charla, no sé si tiene los 6 grados, no sé si tiene primero y segundo grado, que es un ciclo, no sé si tiene quinto y sexto, que es el tercer ciclo, tercer y cuarto, que es segundo ciclo en una escuela multigrado. Por eso aquí se puede fácilmente agarrar, ¿no? Y así podemos ir trabajando todos estos. Ahí ya no le puse los nombres de los proyectos, pero les decía, esto es, voy ahora a compartirles otro que tiene que ver con, déjenme les digo, esta parte de, ok, me voy a la presentación. Déjenme ver. En esta parte. Miren, en esta parte lo que les puedo mostrar aquí es esto que tiene que ver, no sé si la logren ver, ¿sí? Que nada más desde la presentación desde la actual. Esta diapositiva que tienen aquí, vemos una distribución de producciones del proyecto didáctico multigrado por sesiones y por ámbitos. Una vez que ustedes como docentes multigrado distribuyen, conocen de manera horizontal todos los contenidos, pueden ir por ámbitos trabajando en el bloque 1, ir, por ejemplo, estos son días, saber del ámbito de estudio van a trabajar un día, del ámbito de estudio 2 otro día, y así, ¿no? Con eso voy yo, ahí bien, no sé por qué se me fue hasta ahí, bien, no sé, voy a regresar un poco aquí a la presentación, bien, déjenme, se me fue, bien, bien, y entonces, hasta ahí, me fui hablando mucho, pero podemos decir que ahí me logran ver, bien, en esta parte tendríamos lo que les comentaba ahorita, se ve un poco más claro, no sé si tengan duda con esta, pero es una manera nada más de explicarles cómo como docentes multigrado partimos de tener claro toda esta parte de los contenidos para luego llegar hasta el nivel más bajo de concreción, que es la intervención pedagógica. Con esto prácticamente yo cierro esta charla, donde sin duda no sé si les aclaro dudas, si les amplió más dudas, si fui clara, etcétera. Pues los expertos en el tema al final son ustedes. No sé. Gracias. No, muchísimas gracias, maestra, a usted por, darnos a conocer un recorrido por todo lo que es la educación en multigrado. Si ahí tienen alguna duda, alguna pregunta en relación al tema, pueden activar su micrófono o hacer la pregunta en el chat, chicos, o levantar su mano para darles la palabra. Silenciosos, ¿qué pasó? Los dejé con un chorro de información, ¿verdad? Que además seguramente conocen, pero
cuando yo asesoraba sobre estos temas, me decían, maestra, pero ¿quiere que yo le ponga así de concreto el tiempo de la actividad en la planeación didáctica multigrado? Yo les decía sí, porque es muy importante, ¿no? Como ven los niveles de concreción del currículum, yo siempre les decía, es que la planeación, miren, hay una hipótesis muy importante. Desde 1994, y ustedes me van a decir si persiste, levantan la mano, ahorita voy a hacer este ejercicio. Desde 1994 a la fecha, y si persiste, levantan la mano. Las hipótesis es, los alumnos no comprenden lo que leen por la metodología inadecuada de los maestros. Esa es una hipótesis. Levanten la manita ahí pónganla, si sigue persistiendo. Los alumnos no comprenden lo que leen por la metodología inadecuada. Esa es una hipótesis que existe desde 1994, que yo empecé a asesorar, ¿sí? Y ¿por qué digo que no comprenden lo que leen? Porque las competencias y los exámenes y los maestros y sus programas escolares de mejora continua y lo que sesionan en Consejo Técnico Escolar cada mes está alrededor de las estrategias de comprensión lectura. Me parece que todos los programas escolares quieren y tienen como meta desarrollar la habilidad de comprensión lectora en el 100% de las y los alumnos. ¿Cierto o no es cierto? Ahí están los esfuerzos. Y una hipótesis es, los alumnos no comprenden lo que leen por la metodología inadecuada. Y otra hipótesis es, los alumnos no comprenden lo que leen por la falta de apoyo de los padres de familia en las tareas escolares. Esta sigue también vigente, ¿cierto? Y entonces, cuando ya vemos la planeación didáctica en el aula multigrado, por decir, pasa también en lo que no es multigrado, pero si observamos esta parte de cómo yo concreto el currículum en el aula, ¿qué me falta? Pues tengo muchos que, yo les digo, pues tienen muchos que, tienen muchos contenidos. Si saben que un bloque se ve para 2 meses, y si saben que contenidos y los dosifican, esto lo veo tal día, esto lo veo tal día, pero cuando ya lo aterrizan en el aula, lo aterrizamos en el aula, nos cuesta mucho trabajo. Y más si es multigrado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, chicos, manifiéstense. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda, Sí, alguna pregunta? así Marlene. yo le iba a comentar, maestro, sí. Pues yo trabajo en un plantel donde pues es de organización completa, ¿no? Pero nosotros que somos de organización completa batallamos con cumplir así con los contenidos. Más bien les damos o les ofrecemos a los alumnos de acuerdo al logro que ellos van obteniendo, porque tampoco queremos cumplir con todos los contenidos y que los alumnos nada más se vayan a repasar y que realmente no comprendan lo que están haciendo. Decía la maestra sobre la comprensión lectora. Por ejemplo, en nuestro plantel hay una actividad permanente durante todo el ciclo escolar en donde los niños tienen que leer por lo menos 4 o 5 libros durante el ciclo escolar. Y sí lo hacen, pero aquellos que tienen el interés y de aquellos también que tienen apoyo de los padres de familia. Y los libros pues son del interés de ellos, pues no les inculcamos qué libro tienen que leer, sino ellos desde su propio interés. Y sí le digo, pues es un reto. Yo no he trabajado en multigrado, siempre he trabajado en un plantel de organización completa, pero sí, pues el cumplir con los contenidos también es un poco difícil. Sí. Sí. Esa es mi participación, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Sí, es muy complejo este tema y yo por eso recomiendo mucho, les comento, tanto sea en el aula multigrado como en el aula unigrado de organización completa, los modelos pedagógicos globalizadores nos permiten no fragmentar.
el conocimiento y que sí parta del interés del niño. Entonces, está muy bien, pero creo que otra de las áreas de oportunidad es esta parte de enfocarnos mucho, de gastar mucha energía en un problema que viene de muchos años. Y yo digo, híjole, y tanto que capacitamos para que los alumnos comprendan lo que leen, y tanto que nos esforzamos, y qué pasa con este factor, ¿no? Y yo sí he comprobado que no hay problemas de comprensión lectora. Hay factores que influyen en la lectura, en la comprensión, y esto tiene mucho que ver con el tipo de textos. Hay que ir analizando y profundizando más en eso. Ese sería otro tema. El tema de las habilidades de comprensión lectora es otro tema, que son de 3 grupos, del A, del B y del C, y del que surgen de textuales de los textos hasta el nivel más alto que yo les comentaba. Son 12 habilidades de comprensión lectora, y es otro tema, profe Ricardo, es un tema muy interesante sobre cómo realmente yo desarrollo las habilidades de comprensión lectora en los alumnos. Si sé plantear preguntas para desarrollar la inferencia simple, la inferencia compleja, la referencia, la correferencia, y en qué grupo están, ¿no? Las estrategias de construcción del resumen cuando lo trabajo en el aula, ¿no? Que simplemente nada más ponemos así un 10, haz un resumen, pero no, un 10, ¿no? Lo hiciste bien, pero los niños y las niñas no saben, y todo se les hace importante cuando hacen un resumen, ¿no? Y nosotros como docentes pues nos dificultamos saber. También no sabemos que hay 4 estrategias de construcción del resumen. Bien, pero no amplio tanto porque es otro gran tema, profe Ricardo. Y tampoco me quiero desviar de lo que es el tema de hoy, que es el aula multigrado. Muy bien. Isaías, ¿quieres comentar algo? Hola maestra, doctor, buenas noches. Buenas noches. Pues el tema es muy interesante, es un tema muy amplio. Hablar de escuelas multigrado es considerar todos los factores del tema de educación, ¿no? Y la labor del docente, pues desde mi experiencia, la labor del docente es una labor muy ardua y se necesita de vocación, pero también de muchas ganas para poder sacar adelante a los niños, y más cuando llegas a una escuela multigrado y el grupo le pega a los 30, con los diferentes grados, de primero a sexto grado, ¿no? Yo trabajé 6 años en escuela multigrado y sé que es tema común, sé que es interrelacionar los temas, sé cuáles son las dificultades, ser el director, ser el secretario, ser el gestor, ser el asesor de la comunidad, ¿sí? Porque bueno, al menos aquí en Chiapas hay muchas escuelas multigrado y y aunque se vea de que esa parte ya está bastante agotada, yo considero que no. Bueno, acá en Chiapas no. Es una labor bastante difícil, pero no imposible, ¿no? Sí se puede sacar adelante las escuelitas multigrado siempre y cuando haya dedicación. En la zona escolar donde yo estoy trabajando, el 70% de las escuelas es multigrado y el 30% son escuelas de organización completa. Y entonces nos tocaba participar en los eventos de Olimpiada y sí figurábamos las escuelas multigrado, ¿no? Inclusive a veces nos tocaban los primeros lugares, ¿sí? Y y entonces cuando hay este tipo de participación en estos eventos es cuando dices, bueno, sí funciona interrelacionar temas, sí funciona eh, aplicar diagnósticos, sí funciona el tema común, sí funcionan los proyectos multigrado, funcionan muy bien siempre y cuando pues uno lo haga, ¿no? Con ese amor, ¿sí? Cuando hay amor por la labor en multigrado, hay buenos resultados. Y claro, se presentan muchas problemáticas. A mí me tocó trabajar en la Sierra de Huixtla, Chiapas. Es una comunidad que está atrás de la piedra de Huixtla, en la montaña. Eran 38 alumnos y es una escuela bidocente, pero las casas de los niños están muy
muy lejanas al centro educativo, ¿no? Hay niños que les toca caminar 2 horas, hora y media para poder llegar al centro de trabajo. Además que te resta el tiempo las cuestiones climatológicas, ¿sí? La primera semana pasé una experiencia, llega el presidente de comité y me dice, ¿sabe qué, profe? Tienen que despedir a los niños. ¿Pero por qué? Porque va a llover. Sí, pero pues todavía no está lloviendo, ¿no? Profe, es que ya viene la lluvia. Pero yo no la veo, pero ya viene, dice, y hay niños que caminan 2 horas. Bueno, entre ese análisis, cuando en cuestión de minutos, cuando vine a ver, ya estaba todo nublado. Y son experiencias que pues uno las tiene que vivir, ¿no? Para saber saborear esos momentos y de eso aprendes, ¿no? Y vas contra el tiempo, vas contra las situaciones climatológicas, además que estás prácticamente pues con un compañero maestro o solo, ¿sí? Me tocó trabajar en una escuela en la comunidad de San Jorge, solito, con 18 alumnos, pero de primero a sexto. Y siempre es difícil porque hay que alfabetizar y hay que aplicar los temas con los diferentes niveles de conocimiento, ¿no? Entonces, para un maestro que va iniciando con poca práctica, entonces, sí es complicado. Pero pues ahora sí que la práctica, la experiencia, te va dando las herramientas y las estrategias necesarias para poder sacar adelante a los niños, ¿no? Entonces es un tema muy bonito, muy interesante. Me, me motiva escuchar hablar de escuelas multigrados porque también es un tema que casi no muy se toca a nivel nacional. Pues pocos maestros se interesan en el tema, pero pues ahí está, ¿no? Y pues gracias, maestra, le agradezco. Me hizo recordar parte de mi experiencia como maestro multigrado. Está muy bonito el tema, muy interesante y y pues también enriquece, porque en las escuelas unigrado o en las escuelas de organización completa nos demanda esa labor de alfabetizar en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto. Me ha tocado estar alfabetizando porque permea precisamente ese problema de la lectura, la escritura, la comprensión lectora, ¿sí? Y a veces he escuchado, ¿no? Dice, no, pues eso le tocaba al maestro de primer grado. Pero no, o sea, esa es responsabilidad de nosotros. Si ya llegó sin leer a sexto, es nuestra responsabilidad. Y ahí tenemos que aprender, tenemos que aplicar esas estrategias que trabajamos cuando fuimos maestros multigrado, los que tuvimos esa oportunidad, ¿no? Y órale, alfabetizar, aunque esté en sexto. Si no comprenden la lectura, bueno, comprensión lectora, ¿no? Y eso está desde primero hasta tercero de secundaria, porque es el tema de educación básica, ¿no? Es básico. Todo es básico. Y todos los temas son comunes, todos, ¿sí? Aquí va a depender de qué también interrelacionemos los temas para poder dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje y para los niños sea significativo ese aprendizaje. Sí. Ok, Muchas muy bien, gracias, maestra Isaías. Así es. Muchas gracias, profesor Isaías, por su experiencia. Bueno, chicos, Que nos comparte. pues entonces, no sé si hay algún otro comentario en relación a las actividades del día de hoy, sino para ir ya cerrando las actividades. ¿Sí? Acuérdense que este sábado tenemos también el cierre ya del círculo de conferencias. Cerramos con la doctora Patricia Frola y los que estuvieron, que ya les comenté, en los talleres de tecnologías del aprendizaje y la comunicación, lo de los formularios de Google, de YouTube, el Audacity, así como los talleres de gamificación. Ya estamos escaneando las constancias y se las vamos a hacer llegar por medio de su WhatsApp personal. Ya nos las entregaron de secretaría, firmadas y autorizadas. ¿Sí? Entonces ya en esto, entre mañana, jueves y viernes, les estarán llegando a sus WhatsApp sus constancias ya validadas.
Por nuestra parte, pues maestra Angélica, muchísimas gracias por su participación. Chicos, les agradecemos Gracias, profe. su permanencia y el aprendizaje que tuvimos el día de hoy en relación a las actividades de la educación multigrado. Muchísimas gracias y nos vemos el día sábado. Que descansen y pasen bonita noche, chicos. Muchas gracias. Gracias a Gracias, usted. doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Gracias, Igualmente, que Angélica. descansen, chicos.